Nuevamente, como decía, muchas gracias a mi hermano Guillermo, Pastor Javier y a todos los hermanos de la CIM de Providencia. Y bueno, si hay hermanos de otras sedes de la Alianza o aún de otras denominaciones, bueno, gracias por una parte por la paciencia, como ya decía, pero también por el interés, sobre todo en estos temas, de los que debo decir que si bien he tenido alguna introducción, alguna profundización en ello, no me considero completamente experto en ningún caso, más bien divulgador de lo que otros probablemente sí han investigado de manera más eh, acotada, más, o sea, al contrario de acotada, más profundizada, ya, pero que de todas formas la necesidad que nos surge como iglesia, como Alianza Cristiana y Misionera, efectivamente tienen necesidad de ser divulgados de alguna otra manera. Así que más bien asumo mi rol en esa posición, en calidad de divulgador. En las dos sesiones pasadas, bueno, en la primera no vamos a hacer el largo repaso que hicimos, ya en la segunda. Hemos estado ahondando en este anhelo de santidad de parte de Albert Benjamin Simpson y de la obra que va a terminar fundando y digo obra y no directamente denominación, si bien hoy día la alianza tiene probablemente todas las cualidades que conciernen a una denominación, pero en un clásico que es muy propio incluso de los días de la Reforma, eh, y que no es compartido totalmente en la historia del mundo protestante, pero sí es una cuestión recurrente en muchos casos. Esta cuestión por darle un nombre, de la denominación antidenominacional, o sea, o de la denominación que no quiere ser denominación. ¿Ya? Si pensamos en el caso del propio Lutero, quien se habría resistido fervientemente en vida a que el grupo de cristianos que revisaron el Evangelio según lo que Lutero en buena medida había entendido, luego sus sucesores, Lutero nunca habría aceptado el término de Iglesia Luterana, que ya después sus sucesores sí lo terminan aceptando, puesto que Lutero veía que lo que él había tratado de hacer era depurar a la iglesia de Cristo, pero a la iglesia una de Cristo y no crear una sección de la que él fuera su cabecilla en ningún caso. Bueno, a la larga con Simpson también va a pasar un poquito lo mismo. En el pasado también Wesley había ocurrido un poco lo mismo. Wesley, John Wesley nunca se separó formalmente de la Iglesia de Inglaterra hasta el día de su muerte. Fue ministro tenía la licencia de ministro de la Iglesia de Inglaterra hasta sus últimos días y el movimiento metodista era una suerte de movimiento para eclesiástico. Él siempre lo quiso ver así. Pero efectivamente en el transcurso de los hechos y de las décadas y de avance de sus propios círculos y obviamente un formato de trabajo que se distinguía del formato de la iglesia tradicional, a la larga llevan de una u otra manera a crear al metodismo como una denominación separada. A la alianza también le va a pasar un poquito así, también le va a pasar un poquito así, algo que nace como una suerte de reunión interdenominacional, siempre intraprotestante, eh, y además esta agencia misionera, esta sociedad misionera en paralelo que surgen. A la larga, obviamente, en la medida que empiezan a establecer obras en distintas partes, que hay conversos, empieza de alguna otra forma a tener necesidad de organizar eh, un gobierno eclesiástico, un orden para las iglesias locales, y eso a la larga la va volviendo cada vez más una denominación. ¿Ya? Bueno, tenemos que retomar ya no tanto lo de la primera época, cuando hablamos acerca de este concepto de los santos y de su relación con la sanidad divina en particular, que van a ser dos conceptos relevantes en los énfasis del Evangelio que Simpson va a hacer. Eh,
nos queda por ver, eh, por retomar, quizás el último capítulo en el que dejamos a Simpson, que fue su llegada a la iglesia de la calle 13, de la iglesia presbiteriana de la calle 13 en Nueva York, en 1879, y ver ahí las raíces de la alianza y bueno, lo que quedó pendiente de la sesión anterior, revisar esta gira misionera que él va a tener el año de 1893 para luego, si el tiempo nos da, espero que sí, podamos echar algún vistacito a eh, de dónde se nutre, de dónde se alimenta las tradiciones de las que bebe Simpson de alguna u otra manera, sin probablemente nunca eh, comprometerse al 100% con ninguna de ellas, pero en su afán de fidelidad a Cristo, bueno, algo también muy, muy protestante, esto de beber de distintas fuentes y sin embargo no necesariamente adherir a un 100% a ninguna de ellas, y que en Simpson también algo de eso va a haber. Bueno, sin más preámbulos, voy a compartir con ustedes el PowerPoint, permítanme abrirlo, sin embargo, porque producto de todo este movimiento anterior no lo logré hacer. Vamos a abrirlo. Y ya vamos a compartir con ustedes la exposición propia del día de hoy. Ahora sí, compartir. Sí, ahí puedo compartirles el PowerPoint. Entiendo que ahora se está viendo. Vamos a agrandar esto. Así es. Ya, muchas gracias por esa confirmación. Y esto sí lo retomamos muy, muy rápidamente porque la sesión pasada pudimos compartir. ¿Ya? Retomamos aspectos biográficos muy puntuales de la vida de Albert Benjamin Simpson, que la sesión pasada ya los vimos. La isla Prince Edward, Príncipe Eduardo, que vemos en el mapa, en este mapa no es exactamente los límites del Canadá, solo una parte del actual. De hecho, la isla Príncipe Eduardo se va, lo dijimos, a incorporar a la Confederación Canadiense décadas después del nacimiento de Simpson. Funcionaba como una colonia separada de los otros territorios canadienses. Particularmente la localidad de Bayview va a ser donde Simpson va a nacer en 1843, hijo de colonos de ascendencia escocesa, que eran los que principalmente ocupaban dicha isla. Va a ser bautizado de niño como buen presbiteriano, eh, en la tradición calvinista, para aquellos que no lo sepan. El bautismo de niños es considerado bíblico y legítimo, y por lo general la teología calvinista siempre ha hecho un paralelo con la práctica de la circuncisión del antiguo pacto, ¿ya? O sea, lo que en el antiguo pacto era la circuncisión, en el nuevo lo es el bautismo, y en la medida de la teología del pacto, que es uno de los tópicos centrales de la teología heredera de Juan Calvino, efectivamente para el bautismo se requiere fundamentalmente la fe de los padres, ¿ya? Esta lealtad al pacto, ¿ya? Va a ser bautizado por, de hecho, un futuro misionero, John Geddy, quien va a ir un par de años después de ser el ministro que bautiza a Simpson, va a ir al actual Vanuatu en Oceanía. Simpson vive en una familia donde de hecho son 9 hermanos, 4 van a morir en la época de la infancia. El propio Simpson eh, tiene una complexión enfermiza, varias veces se salva de la muerte siendo niño. Y luego la familia, que a todo esto ahí no aparece en el apunte, pero se puede señalar, no solo la familia, sino probablemente una parte importante de la isla, se dedicaba, como buena isla, a las actividades navieras, a la construcción de pequeños barcos para probablemente llevar los productos y traer los productos al Canadá continental. En algún momento la situación económica de la familia no es buena y decide emigrar al
Canadá continental y particularmente se establecen en esa localidad, en Chatham, Ontario, donde van a asistir, como dice ahí, a la iglesia presbiteriana Chalmers. Este nombre Chalmers nos va a volver a aparecer en un ratito más, pero más hacia el final. Em, 1858, tenemos a un Simpson de 15, 16 años, que conmovido por la predicación del hombre que vemos arriba a la derecha, Henry Graham Guinness, de origen norirlandés, se convence de pecado y sufre una gran conmoción espiritual. De hecho, el papá encuentra al niño. eh, Después del culto, Simpson, en vez de irse a la casa, lo que hace se va al campo a pensar. Y el campo en Canadá no debe ser muy cálido en ninguna época del año, salvo el breve verano. Y efectivamente se enferma después de eso porque fue fuertemente sorprendido. Bueno, esto efectivamente nos muestra un rasgo de la personalidad de Simpson. Es un hombre que se conmueve fuertemente con lo espiritual, o con lo que él interpreta como lo que el Señor le está mostrando. Vamos a ver, ya hacia el final de su biografía, que también hay un hecho que paradójicamente también lo afecta para mal en su salud física. Ya vamos a dar las razones de ello. Eh, Hay un libro, El misterio del Evangelio, o, claro, el misterio del Evangelio de la Santificación, un texto puritano, de Walter Marshall, que es un devocionario que lo ayuda a entender bien qué fue lo que le pasó en ese culto y a entender bien la salvación. Termina pidiendo entrar al pastorado, si bien los planes originales de su familia eran otros, era que su hermano mayor, Howard, fuera el dedicado al pastorado. Finalmente al Knox College de Toronto. Por esas fechas hace lo que él llamaba su pacto con Dios, una jornada, un día de meditación en donde él hace un compromiso en una hojita donde, eh, Señor, te pido esto y yo me comprometo a esto. Y ahí podemos mencionar algunas que no lo destacamos tanto la clase pasada, algunas lecturas que Simpson dice que influyeron poderosamente en él en esta etapa formativa, ya camino al ministerio presbiteriano. Aparte del de Marshall, tenemos esta de la naturaleza humana en su estado cuádruple. Este es interesante que aparezca este fourfold, ya este cuádruple, de Thomas Boston, que también es un ministro calvinista del Estados Unidos previo a la independencia. Em, Probablemente esta noción de la cuadruplicidad a la larga después haya terminado inspirando su visión de enfocar en cuatro aspectos lo esencial del Evangelio. eh, el descanso eterno de los santos, de Richard Baxter, que es un autor que, bueno, ahora está llegando en lengua castellana, este ministro puritano inglés de mediados del siglo XVII. Y tenemos este de Philip Doddridge, que es el ascenso y progreso de la religión en el alma, que ya es un texto un poquito posterior, también dentro de la tradición puritana, pero ya un puritanismo eh, que ya está viviendo de alguna manera el primer despertar. Doddridge es un contemporáneo de Jonathan Edwards, ¿ya? Que está también en los orígenes del movimiento evangelical, del primer gran despertar. En 1865 se gradúa de pastor, se casa al mismo tiempo, es llamado a predicar en la Knox Church, en la iglesia Knox de Hamilton, Ontario. Hamilton, Ontario. eh, y va a desarrollar un pastorado hasta donde el mismo Simpson señala, y hay evidencia de que efectivamente, hay evidencia externa de que fue así, suficientemente exitoso en cuanto a lo que fue el aumento de la membresía y otras cosas más. Pero efectivamente él manifiesta por lo menos dos crisis de salud estando en el pastorado,
en Hamilton, Ontario. De hecho, la última, el presbiterio de su iglesia local le da hasta 4 meses de vacaciones, el viaje a Europa al respecto, y en general todas estas crisis de salud que ya Simpson va a manifestar en su vida adulta, directo o indirectamente, eh, nos hacen pensar en lo que hoy día llamaríamos estrés, crisis de ansiedad, cosas de ese estilo. Obviamente no podemos diagnosticar a Simpson hoy día exactamente eh, respecto de lo que él manifestaba, pero sí por el propio testimonio que deja él, testimonios sobre todo posteriores, eh, cuando él sienta de que su salud efectivamente ha sido restaurada por el Señor, y él va a dar testimonio de esa época anterior y va a decir que va a contar más o menos qué era lo que sentía, cómo era lo que vivía. Inclusive podríamos decir hoy día que había una suerte hasta como de, de- de hipocondria, de una suerte de temor a que me va a pasar esto, a que me voy a sentir mal, efectivamente. Y que con el tiempo después Simpson manifiesta que desaparecieron. En 1873, Simpson recibe una invitación especial de parte de una iglesia en el vecino Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Louisville, Kentucky, donde se va a pastorear la iglesia de la calle Chestnut. Em, Le va a tocar a Simpson un contexto difícil en esta iglesia. No voy a ahondar demasiado aquí porque quiero que lo veamos hacia el final, pero sí le toca un contexto difícil en lo que en la historia de Estados Unidos se llama la era de la Reconstrucción. Esto es la época posterior a la Guerra Civil. Kentucky no fue un actor primario en la Guerra Civil, fue un estado neutral, pero no porque lo estatal haya sido neutral, la sociedad kentuckiana, no sé cómo será el gentilicio en castellano, no se vio afectada por la polémica social que, subyajo a la guerra civil que había terminado en 1865, ¿ya? O sea, menos de 10 años antes de que Simpson fuese llamado a pastorear esta iglesia. Aquí él es donde va a decir que él va a tener su experiencia con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y particularmente esta experiencia con el Espíritu Santo que él manifiesta tener va a estar ligada a la lectura de un libro, que es un libro de un ministro de origen anglicano. Esto es interesante, Simpson tiene bastante cercanías con ministros anglicanos, o si queremos decirlo, en la versión estadounidense, episcopalianos, que es el nombre de la iglesia anglicana en los Estados Unidos. Dejó de llamarse anglicana por razones más o menos obvias tras la independencia de dicho país. Pero sí, Simpson tiene bastantes contactos con, por lo menos con el ala evangélica de la iglesia, de la iglesia anglicana, y particularmente este libro, The Higher Christian Life, ya la vida cristiana superior de William Borman, lo va a hacer cuestionar su propia vida como cristiano y qué decir como pastor, ¿ya? Simpson, a pesar de que hasta aquí ha mostrado ser un ministro medianamente exitoso, un caballero respetable dentro de lo que se puede pedir en los cánones del siglo XIX, quizá con este defecto de ser excesivamente enfermizo y quizás sobrepreocupado de su salud, cumple lo que formalmente podría cumplir cualquier gentleman del siglo XIX. Y sin embargo, Simpson a través de esta lectura siente que no está viviendo una verdadera vida cristiana, una vida cristiana de poder y de poder en el Espíritu Santo. Siente que hasta acá ha sido una persona que eh, quizás hasta como buen protestante, digo buen entre comillas, se ha limitado a cumplir su deber, pero no necesariamente lo ha hecho con todo el amor ni con toda la fuerza que ese amor por Cristo debería imprimir y que él ve
en el Evangelio y a través de la lectura de este libro también, y se empieza a cuestionar su forma de vivir el Evangelio. Van a haber otras lecturas interesantes que Simpson hace más o menos en la misma época, eh, y que son interesantes por su origen. La mayoría de ellas van a ser lecturas que desde distintas fuentes comparten en común la idea espiritual del quietismo. ¿Ya? El quietismo es una visión de la espiritualidad, eh, que ha tenido autores tanto católicos como protestantes, y que efectivamente llaman, llaman a la búsqueda de una mayor presencia espiritual de Dios a través de una actitud, sobre todo de oración y de una quietud, pero una quietud en el sentido profundo del término, o sea, una suerte de abandono de el creer que afligiéndose y haciendo muchas cosas, Dios va a ser mejor honrado. O sea, en el fondo es un llamado a una paz interna, pero que también se expresa no en una apatía por hacer cosas, pero sí en un no afanarse, ¿ya? En un no afanarse. Y las lecturas que va a tener Simpson también en esta época van a ser las que están mencionadas allá abajito, a Guide of True Peace, or The Excellency of Inward and Spiritual Prayer, una guía a la verdadera paz, o la excelencia de la oración espiritual e interior. Esta es una selección de textos de una autora francesa, Madame Jean Goujon. Esta no es el libro directo de Madame Goujon. El tema es que Madame Goujon es una autora católica. Y esta selección que se hace de pasajes de esta mujer que llamaba a esta vida de oración y a no desesperar por hacer cosas, eh, tampoco la hacen católicos. ¿Ya? La selección de estos textos de Madame Guyon la hacen cuáqueros. ¿Ya? O sea, tenemos que Simpson lee a una autora católica, pero más bien es una selección que unos cuáqueros hicieron de esta autora católica. ¿Ya? Lo cual no deja de ser peculiar. Lee algunos textos también de un arzobispo católico, François Fenelon, y bueno, perdón, el texto que seleccionaron estos cuáqueros tenía selecciones de Madame Guyon, de Fenelón y de Miguel de Molinos, que es un teólogo español, que de hecho va a ser el iniciador de una escuela teológica que después va a ser condenada a la Iglesia Católica, el molinismo precisamente. Y todo esto editado, como ya decía, por dos cuáqueros. O sea, eh, con esto no quiero decir, y de hecho Simpson, y lo vamos a ver en un ratito más, que Simpson sea estrictamente un protoecumenista en el sentido de creer de que eh, es equivalente el cristianismo que hay en la Iglesia Católica Romana que en las denominaciones protestantes. No, Simpson no va a sostener eso. Pero efectivamente, en el hecho de verse inspirado en estas lecturas, nos demuestra de que Simpson, y ojo, no solo Simpson, hay otros autores aliancistas que también, por ejemplo, A. W. Tozer cita a Nicolás de Cusa, un teólogo y filósofo católico del siglo XV, por dar un ejemplo. Y eso que probablemente Tozer va a ser inclusive un poquitito más rígido que Simpson en algunas cosas, porque ya en la época de Tozer se va a dar con más fuerza el debate entre fundamentalismo y por una parte, ya diría teología posliberal, pero también evangelio social. Eh, bueno, autores posteriores a Simpson dentro de la tradición de la Alianza, igual con todo lo protestante y evangélico que se sienten, no tienen reparos en citar cada cierto tiempo autores católicos. ¿Ya? Obviamente son en las cuestiones específicas y no son en cuestiones donde se les considere per se magisterio, ¿no? Como en la visión católica, pero sí se les usa como demostrativos de que dentro de la historia del cristianismo
estos puntos de vista, que ahora como cristianos evangélicos están resurgiendo, habían tenido antecedentes históricos previos, por ejemplo, en el catolicismo. ¿Ya? En ese sentido, sí, como una suerte de justificación de antecedentes, sí. ¿Ya? Y esto es muy peculiar. Esto es muy, 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 muy peculiar. Ya habíamos dicho esto en su pastorado en Louisville. Simpson, que ya hemos dicho, sentía que paradójicamente no estaba viviendo una vida cristiana plena, pero al mismo tiempo parece ser que Simpson estaba buscando una cierta paz interna, em, porque hasta aquí hemos visto un ministro exitoso, pero un ministro estresado. Se va a acercar a estos nuevas formas de evangelización que en Estados Unidos están empezando a cundir con mayor fuerza, que va a ser, por ejemplo, estos cultos que se hacen ya fuera de los templos, se hace en estos city hall, estos grandes teatros, espacios cerrados pero públicos, donde no tradicionalmente se transmitía el Evangelio, acompañados muchas veces de estos cánticos que hoy día para nosotros son muy tradicionales, y algunos incluso los encontrarán aburridos y vetustos. Pero efectivamente en esa época el hecho de tocar ese ritmo, de cantar esas canciones, era algo novedoso, algo moderno, algo llamativo, e inclusive para algunos otros cristianos de líneas más conservadoras en lo ritual, eh, podían parecer hasta vulgares. Estos himnos que están componiendo se parecen demasiado a las canciones que se cantan afuera, qué sé yo, esto de tocar con un armonio y tocar estos ritmos relativamente rápidos, etcétera, etcétera. Simpson llega a la conclusión de que hay que tratar estas nuevas formas y ahí particularmente la experiencia con Weidel y Bliss, el primero como predicador, el segundo también como predicador, pero sobre todo como cantante e intérprete de música, y compositor de himnos, lo van a empezar a llevar en otra dirección. De alguna otra manera, Simpson empieza poco a poco a romper con su propia rigidez calvinista, ¿ya? Eh, y parece ser que para él fue liberador, pero esto no va a estar exento, obviamente, de conflicto, de conflicto. En 1879, cuando ya por una parte, Simpson rejuvenecido, por decirlo de alguna otra manera, en su ministerio, es invitado a esta gran ciudad, a Nueva York, en 1879, una gran ciudad en donde el progreso y la miseria se tocaban de la mano. Eh, Simpson ya estaba empezando a tener algunos problemas por esta nueva visión, por este despertar interior que tuvo su fe en Cristo y de hecho, incluso antes de irse a Nueva York el año anterior, se le pasó por la cabeza irse como misionero a China. Eso provocó una crisis matrimonial. Eh, ya no recuerdo exactamente si esto implicó que por algún tiempo con su señora estuvieran separados, pero lo que sí recuerdo y lo recuerdo bien es que específicamente su hermano mayor, Howard, que era todavía ministro presbiteriano, el hermano mayor que la familia había destinado originalmente al ministerio, le escribe una durísima carta donde él hace causa común con su cuñada, no con él, y le dice, oye, ¿qué te está pasando? O sea, tú tienes una familia, tienes hijos, estás desarrollando bien un ministerio, ahora te estás volviendo loquito, o sea, estás tomando la actitud de un fanático. En el fondo eso es lo que le dice de alguna otra manera a su hermano, a Albert Benjamin Simpson. Eh, Parece ser que Simpson reconsidera, bueno, justo aparece esta invitación en Nueva York y de todas maneras a Simpson está este nuevo llamado,
a esa iglesia que la que vemos ahí, hoy día no existe ya en el actual Nueva York, ya con ese pórtico greco-romano, eh, le va a abrir por lo menos dos campos misioneros o protomisioneros, si se quiere, eh, previo a que llegue a una ruptura general con la iglesia presbiteriana. La primera va a ser de que estas inquietudes misioneras, Simpson va a lograr encauzarlas en iniciarse en la industria editorial. No puedo ir a China, de acuerdo. ¿Qué puedo hacer por las misiones? Eh, Informar a otros acerca de ellas y a través de ahí, obviamente, alimentar el movimiento misionero. Y Simpson, eh, por un tiempo después, bueno, de hecho, esto lo hizo en colaboración con un pastor metodista, lo cual nuevamente nos habla de este Simpson amplio, transversal, siempre dentro del mundo protestante. En cuanto a las actividades, en cuanto a la lectura, ya vemos que era más amplio todavía. Eh, Va a desarrollar la revista misionera The Gospel in All Lands, el Evangelio en todas las tierras, y que hasta donde entiendo, y por lo menos lo donde las fuentes de internet me han permitido ubicar, es en los Estados Unidos, entiendo, la primera revista misionera con ilustraciones, ya, en todos los Estados Unidos. ¿Ya? Es la primera en su tipo. ¿Ya? La historia de la iglesia en Estados Unidos está mucho más avanzada y obviamente tienen mucho más archivos y efectivamente se considera que esta publicación creada por Simpson es la primera en su tipo, esto de añadir ilustraciones como las que acabábamos de ver, en ese caso un mapa de África. La segunda es que efectivamente ya para 1879, 1880, y me atrevería a decir que con fuerza a partir de la década de 1880, Estados Unidos se vuelve un foco migratorio, sobre todo desde Europa. Ya en décadas anteriores, la migración irlandesa había llegado con mucha fuerza en las décadas de 1820, 1830. Ya para 1860, 70, 80, la migración, por ejemplo, de origen alemana va a ser muy importante. A Estados Unidos, bueno, el recién asumido presidente de Estados Unidos es inmigrante de escoceses y alemanes, precisamente. Y ya de 1880 en adelante incluso viene gente de otros lados, sobre todo de Europa Oriental, va a llegar mucho judío ruso a Estados Unidos y por lo general la puerta de entrada a Estados Unidos va a ser la ciudad de Nueva York, precisamente. ¿Ya? Los migrantes son retenidos ahí en la isla de Ellis, en donde en un par de añitos después se va a crear la célebre Estatua de la Libertad ahí cerquita. Y efectivamente Simpson empieza a ver que entre los migrantes, sobre todo para aquella época ya los de origen italiano, ya eran muy importantes en la ciudad, hay un campo de acción que no está siendo considerado. Sin embargo, esto le va a traer problemas al interior de la iglesia. La iglesia la iglesia presbiteriana de la calle 13 de la 13th Street, era una iglesia, como diríamos acá en Chile, de gente bien, ¿ya? Y tan de gente bien que inclusive en la iglesia las familias compraban las bancas. La familia pagaba una cuota que también se hizo en iglesias católicas acá en Chile. A mí me tocó verlo en una en San Felipe, si mal no recuerdo, en donde efectivamente las familias, sobre todo las familias señeras de las congregaciones, efectivamente pagaban una cuota, una suerte de ofrenda anual a la iglesia y efectivamente reservaban de este modo una banca y que muchas veces iba con el nombre incluso se ponía alguna plaquita con el nombre de la familia. Así funcionaba la iglesia, probablemente antes que llegara Simpson, y la llegada de esta gente de condición mucho más humilde empezó a molestar a algunos miembros, a algunos miembros.
1881 va a ser el año clave eh, es la bisagra de alguna otra manera de la vida, yo creo que personal y ministerial de Albert Benjamin Simpson. Lo primero es que tiene un nuevo colapso, ya había tenido otro el año 77 cuando todavía estaba en Louisville. En 1881 nuevamente tiene un decaimiento extremo y de hecho el médico que lo revisa le anuncia solo 6 meses de vida. Ese es el anuncio. Ese es el anuncio que le hace el médico. Y es por allí donde Simpson va a unas conferencias cristianas que ya se hacían en un balneario un poquito más al norte de Nueva York, en Old Orchard Beach, en el estado de Maine. En una suerte como de retiro espiritual que se hacía en este balneario. De hecho tenía salida al mar y todo esto, y donde el principal organizador y el principal expositor era este cristiano Charles Cullis, que era doctor de profesión, pero que ya desde hace varios años, y el propio Simpson algo ya había leído al respecto, y esto no era algo solo en Estados Unidos, como ya les he mencionado antes, eh, eran defensores de la llamada doctrina de la sanidad divina en medio de un protestantismo que ya había empezado a dividirse en torno a que eh, habían ciertos aspectos de los evangelios que a la luz del racionalismo imperante en la época eh, ya no podían ser entendidos literalmente, entre esos, cuestiones como los milagros de sanidad que Jesús había hecho y son narrados en los evangelios. El mundo empezó a aparecer en varias partes, ya lo mencionaba en el caso de Suiza con Dorothea Trudel, con Otto Stockmayer en Alemania, en el caso de el Reino Unido, no, Borman, y ahora me olvido el nombre del otro, el del Hogar Chan, y en Estados Unidos con personas como Coolidge empieza a aparecer una defensa, y no solamente una defensa apologética de que el Señor todavía puede ganar en el siglo XIX, por más racionalistas y progresistas que seamos, progresistas de la lógica de lo que significaba el siglo XIX, el siglo de la locomotora, el siglo de los técnicos, en ese sentido progresista. Eh, Simpson va a esta conferencia y en esta conferencia, de esa quietud de oración, Simpson dice sentir la convicción interior de que el Señor lo ha... Y no solo eso, sino que al poco tiempo después lo pone a prueba esto. Ya lo pone a prueba y de hecho sube, me avisaba que la conexión está inestable, me avisan si en algún momento no se oye bien, por favor. Y prueba este acto de fe, esta convicción interior que ha aparecido en él, eh, subiendo una montaña, y una montaña no muy chiquitita, me parece, un ratito di con ella, pero se me perdió de nuevo, pero que era en el estado de New Hampshire, que también está en la costa este de Estados Unidos. ¿Ya? Este hombre que andaba años antes con un frasquito, con una suerte de con el cual tenía que respirar porque a ratos sentía que se empezaba a ahogar y que le iba a venir algo, ahora logra subir un cerro, y un cerro no chiquitito. Mucho mejor aún, Simpson va a morir en 19 y no 6 meses después, como le dice el médico. Simpson va a vivir 40 años más. ¿Ya? Em, Evidentemente Simpson ve en esto la confirmación de lo que Dios ha hecho. Incluso más, va a lograr convencer a su propia señora, que hasta este momento ya hemos visto que Mrs. Simpson, Margaret Simpson, eh, era compañera de él, pero había estado muy reticente
a que tenía ahora, que estaba en en este nuevo fervor espiritual. Ella también se termina convenciendo de la sanidad divina como algo verdadero, como algo que se puede pedir, como algo que se puede buscar. Pero no solo eso, empieza a tener problemas, como ya dijimos, en la iglesia presbiteriana, y también el mismo Simpson empieza a cuestionarse algunas creencias propias, a tal punto que, y aquí es un tema no menor, no habiendo aún renunciado al pastorado presbiteriano, se hace bautizar por inmersión en una iglesia bautista. Él que era presbiteriano, que fue bautizado cuando niño, aún siendo de la iglesia presbiteriana, se hace bautizar en la iglesia bautista Amity de la calle 52 Oeste, también de la ciudad de Nueva York. Aquí efectivamente vemos Simpson que eh, está rompiendo, se está alejando de su presbiterianismo de origen. Renuncia en buenos términos con la de su iglesia, sale con 7 miembros, Simpson destaca mucho esto, sale solo con 7 miembros y comienza a reunirse con estos miembros, arriendan locales de teatro, de estos City Hall de Nueva York. eh, en algún momento, de hecho, incluso van a estar en lo que hoy día es el famoso Madison Square Garden en Nueva York. Van a estar arrendando el local de esa época, obviamente. 1882, al año siguiente, salido ya formalmente del ministerio presbiteriano, y funda su iglesia eh, local, que va a ser la iglesia local de toda su vida, el Gospel Tabernacle, el Tabernáculo del Evangelio. Inicia una nueva revista misionera, The Word, The Work and the World, ¿ya? La palabra, la obra y el mundo, y empiezan a aparecer en paralelo al Gospel Tabernacle distintas instancias, hoy día diríamos ministerios, un hogar para, como así lo decían en la época, para mujeres, ¿ya? Fue en la calle 37 Oeste, el Vera Cajón, que ya mencionábamos, que era esta suerte de hotel donde uno iba a buscar guía espiritual, pidiéndole al Señor la sanidad divina, pero también para un rato para estar tranquilo, para restarse del bullicio del mundo. El año 83 ya también nace el Missionary Training Institute, que es la base de las entidades formadoras de la Alianza de los Estados Unidos. eh, y en 1884 funda lo que es el prototipo de la sociedad misionera que Gospel Tabernacle va a financiar, que va para la evangelización del mundo y que van a enviar los primeros 5 misioneros a Congo. Una misión que no salió tan bien desde el punto de vista humano. De hecho, uno de los misioneros va a morir, ¿ya? Va a morir y que probablemente sí remeció porque fue probablemente este experimento misionero que tuvieron al principio y que, bueno, todas las cosas están a la mano del Señor, pero evidentemente siendo una sociedad misionera muy principiante, efectivamente, probablemente faltaron cosas que no consideraron y un largo, etcétera. Ahí tenemos el día de hoy cómo se encuentra el local. Entiendo que hoy día es una pizzería en la ciudad de Nueva York. Este era el local del Gospel Tabernacle en Nueva York. La alianza después lo vendió. Hacia el lado donde se ve esa foto de la ciudad de Nueva York, era donde estaba el púlpito. Ahí tenemos el Congo para Cristo y ahí tenemos la primera horneada del Missionary Training Institute, el Instituto de Formación Misionera o de Entrenamiento Misionero. Y ahí ya tenemos a un Simpson que va madurando no solo él, sino que va madurando su equipo. En 1885 hace una gira de convenciones por los estados del este de Estados Unidos. Ahí obviamente empieza a hacer más y más contactos con otros cristianos evangélicos de otras denominaciones
y que se empiezan a interesar en este pastor, lo encuentran un pastor atractivo, interesante, serio, un hombre de fe, muy probablemente. Y de hecho en 1885 va a tener un rol interesante, un rol no buscado por Simpson. Simpson va a ser, sin querer queriendo, una suerte de mediador en lo que podría haber sido en la época la gran conferencia eh, del movimiento de santidad, donde coincide el movimiento de la sanidad divina, el de santidad, su versión inglesa, el de de las conferencias de Keswick. Y Simpson va a jugar allí una suerte de papel mediador, de papel moderador de las distintas posiciones y obviamente eso refuerza dentro de este círculo intraprotestante o intraevangélico, si queremos ser más exactos, eh, su prestigio como un ministro respetable, un ministro que cree todavía en el Jesús de los milagros, pero que al mismo tiempo lo cree con argumentos, o sea, con argumentos extraídos de la Biblia, con argumentos extraídos de la historia cristiana. Y Simpson a la vuelta de esta visita por el Reino Unido se convence de que hay que formar una alianza cristiana en favor del Evangelio de la salvación completa, ¿ya? De la salvación completa, o sea, no solamente de la salvación del alma, sino también de la salvación del cuerpo a través de la sanidad, y etcétera, etcétera, etcétera. 1887, después de una convención que él dirige en Orchard Beach, el lugar donde él había experimentado este milagro de sanación. De hecho, entiendo que la imagen que vemos ahí está Simpson precisamente en la convención. La señora que tiene a su derecha es su esposa, Mrs. Simpson, quien se volvió pieza importante en la junta de la Alianza Cristiana y Misionera hasta su muerte. En 1887 deciden formar esta institución supradenominacional llamada, no sé si me estoy oyendo, veo que me quedé pegado. Algo entrecortado te escuchas, Nico. Ya, ahí parece que volví. Y Sí, dale nomás. gracias. Y crea esta como suerte de fraternidad, esta fraternidad interdenominacional que quiere buscar esa vida profunda, esa vida espiritual, sin salirse aún de sus denominaciones. Y la sociedad misionera que se había fundado un par de años antes, ahora se constituye con el nombre de Alianza Evangélica Misionera. Y ahí estas son los dos organismos que de alguna otra forma van a ir dirigiendo y absorbiendo todo lo que se había creado antes, el Gospel Tabernacle, el Missionary Training Institute, los hogares, etcétera, etcétera. Ya de ahí empieza efectivamente a extenderse la obra de estas dos sociedades, de la Alianza Cristiana y de la Alianza Evangélica Misionera, y lo tenemos ya en Canadá en 1887, el primer misionero enviado a China, William Cassidy, aunque no alcanza a llegar, muere en Japón, de hecho. Eh, en 1889 la sociedad se legaliza en Estados Unidos con el nombre de Alianza Internacional Misionera. Hay hubo una ligera modificación del nombre. En 1890 se dedica al edificio donde ya se va a quedar el Gospel Tabernáculo y donde también va a estar la sede de la imprenta, ya que ahora ya se llama Christian Alliance Publishing Co., ya como compañía editorial de la Alianza Cristiana. Empieza la misión en China ya en 1890 de manera oficial, en la Palestina otomana también, en Japón en 1891 aparece la primera edición de los himnos de la vida cristiana, nuestro famoso himnario, que obviamente era una versión mucho más breve que la que tenemos ahora, y en 1893 va a tener esta gira ya por el mundo, y por fin llegamos a lo que teníamos que llegar, pero vamos a ser breves al respecto. Eh, La experiencia de esta gira por el mundo que Simpson va a tener, Simpson la va a dejar registrada en este libro.
Larger Outlook on Missionary Lands, eh, amplias panorámicas en tierras misioneras, un esquemas descriptivos de una travesía misionera a través de Egipto, Palestina, India, Birmania, Malasia, China, Japón y las Islas Sandwich. Las Islas Sandwich son Hawái, por si acaso. Ya, esto puede parecer raro, pero justamente en esa época que Simpson viaja, Estados Unidos incorpora Hawái a la fuerza. ¿Ya? Que tenía una monarquía indígena Hawái hasta esos años. Vamos a rescatar solo algunas cositas de lo mucho que dice, pero que nos dan una perspectiva de cómo Simpson ve, por una parte, el campo misionero, pero también cómo Simpson ve a los pueblos que visita y cómo Simpson ve también a las otras ramas del protestantismo y de la sociedad anglosajona en general. ¿Ya? Va a ser bastante crítico. Si bien en una parte va a decir que no quiere, no fueron a criticar a los misioneros, la verdad es que sí va a ser bien crítico a lo largo de su texto. Probablemente, claro, mientras estuvo allá se reservó los juicios, pero efectivamente en su libro hay muchos juicios acerca de lo que él considera bueno o malo. Aquí tenemos, solo cito una de las primeras. En su primera parada desde Nueva York llega a Inglaterra y visita nada más ni nada menos que a Hudson Taylor, que probablemente hasta el día de hoy sea, por así decirlo, una suerte como el archimisionero de la historia de las misiones evangélicas, misionero en China. Este hombre que siendo inglés se va a vestir como chino y va a provocar primero el ridículo de sus compañeros misioneros que le van a decir: Mr. Taylor, usted se volvió loquito. Eh, y, bueno, para Simpson, Hudson Taylor va a ser un referente y va a ser un referente no solo por esto de, de, de adaptarse a la cultura donde se llega, sino también porque Taylor va a ser un gran convencido, como otros hombres del movimiento evangélico de la segunda mitad del 19, de que las obras tienen que ser sostenidas por fe. ¿Ya? Y de hecho, Hudson Taylor eh, literalmente no maneja presupuesto, por así decirlo. Depende de la oración y de que le envíen gente que el Señor mueve, le envíe eh, contribuyentes que sostengan financieramente la obra. Esto no va a ser exclusivo de Taylor si pensamos en hombres como George Mueller, por ejemplo, a fines del siglo XIX, que sostenía los orfanatos que desarrolló también a través de puros donativos, sin estrictamente irlos pidiendo, o sea, sin hacer una campaña publicitaria. Y bueno, efectivamente estos hombres veían en ello, igual como Simpson lo vio en su testimonio de fe, de que él creía haber sido sano, que esta era la forma en la que la fe debía ser probada y practicada, efectivamente. Ahí tenemos, esta es una vista solamente de la época. Simpson cuenta el cruce de un túnel ferroviario en el monte Cenis, y él se maravilla cruzando de París a Suiza. El túnel es un gran éxito y permite que el tren expreso pase de París a Turín en 19 horas y de Londres a Brindisi en 48 horas, en 2 días. Con lo que de Bombay queda a 17 días de Londres, o sea, medio mes, en lugar de los 2 meses, como solía ser antes de la época del túnel y del canal de Suez. ¿Ya? Hoy día, no sé, tuve ocasión hace un par de años de viajar a San Petersburgo en 24 horas. Quizá hoy día no nos sorprende esto, pero efectivamente, si uno lo piensa, viajar todas esas distancias eh, a la velocidad que Simpson lo comenta, efectivamente era una cosa admirable para su propio tiempo. En Italia, hace algunos vistazos a los italianos. El pueblo italiano es siempre muy interesante. Recordemos que había trabajado con migrantes principalmente italianos. Aún se ve al soldado de guardia en casi todas las estaciones y a los Lazzaroni, que son como los vagabundos, sobre todo del sur de Italia, con sus innumerables artimañas para conseguir unos pocos centésimis, unos centavos. Las mujeres ya no parecen tan pintorescas con sus tocados como antes. Suponemos que Italia se está modernizando. Bueno,
Esto es parte del fenómeno de la globalización. Los trajes típicos empiezan a desaparecer porque, bueno, ahora hay hay una industrialización también de la ropa y esto hace que todos los pueblos se vistan igual. ¿Qué decir hoy día entre nosotros? Hoy día no hay mucha diferencia en cómo se viste un chino, no sé, un tanzanés y un chileno. Los pastores estaban en los campos por todo el sur de Italia con sus abrigos de piel de oveja y sus antiguas capas y sus grandes rebaños. Vimos a un niño pequeño de unos 10 años pastoreando un rebaño de más de 100 corderos y pensamos en algo que incluso los niños pueden hacer por Cristo. Si no pueden trabajar como las personas mayores, pueden ser una bendición para los demás. Eh, Antes de irse de Italia, aquella velada en Brindisi fue digna de recordarse. Nos permitió ver un poco de la maldad italiana e inglesa en una ciudad portuaria. Muchachos de menos de 10 años andaban por ahí como agentes de los lugares más infames y decenas de mujeres y niños bailaban en las calles al son de su música grosera. ¿Ya? No sé, habrá pasado fuera de algunos burdeles, algunas cantinas y probablemente no se llevó una buena impresión Simpson de todo aquello. Ahora, él reconoce que no son solo italianos, él reconoce que los marinos ingleses participan activamente de ese tipo de diversiones. Más adelante vamos a ver algunos juicios al respecto. Aquí ya están de camino en el Mediterráneo. Estamos en el gran mar de la antigüedad de los tiempos bíblicos, dice. Más abajo nos comenta acerca de la tripulación del barco. Nuestra tripulación es un estudio interesante. La mayoría de ellos son hindúes de Bombay, de modo que ya estamos en el corazón de Asia. Son tan morenos como los negros, pero tienen rasgos hindúes. Pero no podemos comprender cómo viven en este clima del norte con su escasa ropa de algodón. Casi todos van descalzos y ninguno de ellos tiene más que una blusa fina de algodón y pantalones de lino. Y, sin embargo, anoche estos tipos descalzos corrieron arriba y abajo por la pasarela llevando las sacas de correo durante más de 2 horas, parloteando y gritando como monos, haciéndose todo tipo de bromas, corriendo uno tras otro como niños sueltos y manteniéndose calientes gracias a su buen humor y a su diversión. Aquí están hoy por docenas caminando por la cubierta descalzos y medio desnudos, y nos alegramos de tener nuestro abrigo de piel abrochado hasta la barbilla para protegernos del fuerte viento del mar. Vaya, bueno, ahí hay varias cosas. Obviamente, Simpson no está hablando en la lógica de lo políticamente correcto de nuestra época. Y por lo demás, cabe preguntarse si el traje que llevaban estos marineros de origen indio era tan voluntario, era lo que les dio la compañía naviera solamente. Ahí obviamente da para pensar. Aquellos que hayan visto la película Titanic obviamente se harán algunas analogías acerca de estas divisiones entre clases, que también se expresaba como se puede ver en el ámbito de las tripulaciones. Aquí empiezan los alegatos de Sims. El sábado, y ojo, en el mundo presbiteriano anglosajón, referirse al día domingo como sábado es algo muy normal, ¿ya? Y en el mundo, sobre todo presbiteriano, y esto Simpson lo mantuvo hasta el final, la idea de que el día del Señor debe ser solo dedicado al Señor, ¿ya? Al estilo de, no sé, recordarán al protagonista de la película Carros de Fuego, Eric Liddell, el presbiteriano que no quería correr en la carrera de los Juegos Olímpicos de París 1924 en domingo porque era blasfemar contra el Señor, era romper el sábado, el día de reposo. Y él era un ferviente presbiteriano escocés. Bueno, Simpson viene de lo mismo. Y Simpson no rompió nunca con esto de que el día del Señor debía dedicarse únicamente a actividades espirituales. El sábado por la tarde celebramos un servicio a bordo y después de ver tanta impiedad a bordo, nos alegramos mucho de tener la oportunidad de adorar a Dios. El servicio fue dirigido por uno de los misioneros episcopales, o sea, un anglicano de los Estados Unidos. Era evidente que era un graduado de la universidad y sin duda un ministro joven y serio, un poco más que el tipo promedio, con un fuerte matiz eclesiástico. Disfrutamos mucho de los himnos y las oraciones, pero cuando llegó el momento del sermón, tuvimos un pequeño ensayo muy agradable sobre cuál es el fracaso de la vida, sin siquiera la formalidad de un texto, y luego un poco del Evangelio, en su forma más débil, seguido de las siguientes aplicaciones prácticas que damos casi palabra por palabra. ¿Debemos entonces renunciar a los placeres de la vida como cristianos?
¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿No se nos ordena regocijarnos? Fue Mr. Spurgeon, se está refiriendo a Charles Spurgeon. Fue Mr. Spurgeon quien dijo que podía fumar un cigarro para la gloria de Dios. ¿Y por qué no podemos jugar al cricket, al tenis sobre césped, etcétera, y disfrutar de los placeres de la vida para la gloria de Dios? Esto es lo que está diciendo el ministro episcopal en su sermón y que Simpson está escuchando, probablemente no muy agradado. Miramos a nuestro alrededor con interés para ver los rostros de los oyentes y algunos de ellos estaban iluminados con una aprobación radiante. Luego, hay cosas peores que, dice, bueno, hay cosas peores que el tenis sobre césped y el cricket, pero la idea de enviar misioneros a predicar y practicar tales cosas era bastante triste. Uno pensaría que si una persona desea vivir este tipo de vida, lo correcto sería quedarse en casa y disfrutar de la vida como el mundo. Pero, ¿podemos preguntarnos si el tipo de vida misionera en el extranjero no es superior a la vida cristiana en casa? Una iglesia amante del placer desarrollará un ministerio autocomplaciente y el fruto extranjero será como el árbol padre. No hemos venido al extranjero para criticar a los obreros en el campo. Estamos mucho más afligidos por el espíritu de la iglesia en casa, pero tal vez tengamos que ver y exponer los hechos tal como los encontramos y lo haremos con amabilidad y justicia. En la cena tardía vimos algunos de los frutos del sermón que habíamos estado escuchando. Una de las jóvenes estaba sirviéndose vino en medio de un pequeño grupo que evidentemente estaba dispuesto a tener el tipo de cristianismo regocijado que se había recomendado, y comentó en medio de una risa general: esta no es la forma en la que la China Island Mission era la misión de Hudson Taylor. Esta no es la forma en la que la China Island lo pensaría. Bueno, esperamos que los misioneros de la China Island no se avergüencen de este reproche y estamos seguros de que los nuestros no lo están. Aquí vemos efectivamente una crítica fuerte de Simpson a un ala del protestantismo que efectivamente no va en la dirección que Simpson y la Alianza Cristiana y Misionera, un par de años más tarde, ya con ese nombre, ahora todavía en sus entidades anteriores, pretendía ir. Simpson critica a este cristianismo que no está dispuesto a renunciar a ciertas cosas legítimas por el afán de las misiones. Considera que eh, genera un vicio y, como lo dice ahí, eh, ¿cuál es el vicio que genera? Que iglesias cuyos miembros viven dedicados a pasarla bien en el mundo, lo único que van a engendrar va a ser iglesias hijas que van a estar en lo mismo, ¿ya? Y que efectivamente probablemente no van a superar, no van a resistir las pruebas espirituales, ¿ya? A ese, a ese nivel. Sin embargo, en Simpson nunca notamos un tono, si bien es crítico, no notamos un tono em, rigorista al 100%, o sea, el tema de el Señor los reprenda y los va a consumir en el infierno, no. Pero efectivamente muestra desdén a ese cristianismo que parece estar demasiado comprometido con los asuntos del mundo, demasiado para lo que se necesita. Añade esto: pero nos alegramos de saber que tenemos a bordo un grupo de misioneros de la China Island y son unas muchachas muy buenas. Son 8, todas mujeres, que van de camino a su lejano campo y ya nos sentimos muy a gusto con ellas. Son como algunas de nuestras muchachas y están contentas de conocernos ya que conocen bastante de nuestra obra. Están atentas a las oportunidades de servicio a bordo y son sabias y sinceras ganadoras de almas. Tuvimos el placer de pasar una hora, el último día que estuvimos a bordo, en una bendita lectura de la Biblia con ellas en el salón de las 11 a las 12, y el maestro se acercó a todos nuestros corazones y nos animó en nuestro camino. La noche de nuestra llegada a Port Said, esto es en Egipto, dieron un breve relato de su obra en una reunión pública a bordo y se hizo mucho bien de manera silenciosa. Esto Simpson lo añade a continuación del comentario anterior. Entonces, Simpson aquí está haciendo un contraste. Hay dos protestantismos, más adelante lo va a decir aún más claro.
hay dos clases de misioneros, hay dos clases de cristianismo, en el fondo, de cristianismo protestante. Efectivamente, él no se queda con el del pastor episcopaliano que dice, bueno, se puede ser cristiano y disfrutar de los placeres de la vida. Él prefiere quedarse con estas hermanitas misioneras que van a China y de las cuales otra gente en el barco se había reído de ellas. ¿Ya? Ahí mientras estaban ahí tomando vino, eh, una había insinuado que este no era esto no lo aprobaría la misión de Hudson Taylor. Bueno, Simpson entre uno y otro cristianismo claramente dice, no, yo prefiero el de la misión de Hudson Taylor. Yo estoy acá, no estoy al otro lado. En esos que creen que se puede ser un buen cristiano, pero al mismo tiempo se puede disfrutar de la buena vida del mundo y contemporizar de alguna otra forma con él. ¿Ya? Ya nos hemos extendido bastante. Creo yo que vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a retomar algunos juicios más y algunos comentarios más de que Simpson hace. Y luego vamos a ver lo que teníamos que ver hoy, pero que es bastante breve, que es acerca de las raíces de Simpson en lo presbiteriano, su conexión con los bautistas, su rol como precursor de los presbiterianos, digo, perdón, de los pentecostales, sobre todo los pentecostales estadounidenses. Y ya después ver una pequeña ojeadita a los orígenes de nuestra propia alianza local. Yo no sé si hay espacio para dudas, para consultas, para comentarios. Muchas gracias, Nicolás. Sí, por supuesto, tenemos espacio para dudas y comentarios porque esa es nuestra costumbre aliancista que hemos Muy desarrollado bien. aquí en Providencia. Así que tenemos una mano levantada. Miguel, por favor, adelante. Ahí sí, gracias. Gracias, Nicolás. Saludos a todos. A mí yo no conocía a Benjamin Simpson. Yo soy miembro de la Alianza hace poquito tiempo, más o menos un año, miembro formal. Mm, Cuando uno firma el libro y es miembro y todos te saludan. mm, He pasado por esa experiencia y ha sido muy bonito. Pero no conocía antes la vida de Benjamin Simpson y mientras te escuchaba, Nicolás, sentía como, no sé si estará en decirlo, pero una cierta admiración igual por la forma de ser de él. Yo mm, cuando escucho un poco sobre su enfermedad y sobre mencionaba un poquito que es como hipocondriaco. Yo creo que eso pasa a segundo plano cuando uno ve que la forma que tenía de preocuparse por la gente marginada, por ejemplo, ver la necesidad espiritual, pero también la necesidad material. Yo creo que algo que para la época, yo no sé si habrá sido algo novedoso, y además de eso, no sé si enemistarse, pero sí un poquito como pelearse o salirse quizá mm, de una zona de confort con un espíritu pionero, una persona súper creativa. Yo creo que son personas como con una capacidad de resistir y es una persona muy resiliente, por lo que yo observo, de grandes fortalezas, una persona de un enfoque y de una fuerza mental para perseverar, que lo llevaron hasta a hacer toda esta labor que tú estabas mencionando. Me llama la atención, sí, que el día de hoy, algo que yo observo en la alianza es que entre las alianzas son un poquito diferentes unas de otras. No sé por mm. qué ocurrirá un poquito ese fenómeno considerando el asunto de la misión y el enfoque que él tenía. Entonces, yo creo que es importante de todas formas hacer hincapié en la historia, porque en la historia uno descubre estos personajes que estuvieron ahí, que estuvieron dispuestos, con una postura de humildad igual y dependientes de la gracia del Señor y son personas que decidieron seguir adelante, salir, pese a la adversidad de su tiempo. Eso. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, comparto, ya que no en calidad de expositor, sino en calidad de cristiano y de aliancista, la admiración por Simpson. Creo que lo definiste muy bien. Quizás de todo lo que dijiste, lo que más lo concentra lo fundamental es el tema de este hombre que está dispuesto a salir de su zona de confort. Y de alguna otra forma a romper, nunca rompió del todo, de hecho.
Nunca dijo algo así como, no quiero saber nada más con los presbiterianos. De hecho, me recuerdo que haber encontrado cuando hicimos el curso en el seminario, por ahí por 1895, fue de visita a Canadá de nuevo y la Knox Church, donde había sido pastor, lo invitó a pastorear igual, o sea, había salido de la iglesia presbiteriana y todavía seguía un lazo de amistad a pesar de la ruptura, pero sí, pues efectivamente eso requiere un cierto valor interior, porque eh, el descendiente es romper con la historia de tu familia, es romper con un montón de cosas, pero es por ganar a Cristo, o sea, Simpson lo veía así, esto es por ganar a Cristo y para que otros también lo puedan ganar mejor. Efectivamente, independiente del juicio que tengamos de lo que hizo Simpson, ciertamente estuvo este afán de no ser mezquino con los descubrimientos espirituales que había hecho. Eso es una constante en él. Y respecto a lo que citas de la alianza, bueno, yo creo que hay varios, y de la diversidad dentro de la alianza, bueno, la alianza nació diversa, por una parte. Eh, Aquí vamos, el fundador de la Alianza Chilena, cuando ya lo veamos la próxima sesión, viene de una herencia menonita, ya, o sea, de estos cristianos que tienden más bien eh, a preferir la vida del campo, incluso a la ciudad, por no mezclarse con el mundo. Hay menonitas que viven en la ciudad, pero efectivamente los círculos menonitas fueron más de la línea de una vida comunitaria en el campo. Eh, y van a haber otros, bueno, van a estar bautistas, que de hecho después se van a escindir y ya van a formar lo que hoy día son la Unión de Iglesias Bautistas en Chile, cuando veamos a William McDonald. Eh, Siempre fuimos un poco así. El sistema de gobierno que tenemos es como que fomenta un poquitito eso. Y yo creo que es una tensión constante el tema en el hecho de en qué debemos estar unidos y en qué podemos tener un espíritu local, un espíritu autónomo. Eh, en lo personal me preocupa cuando el afán por centralizar tiene que ver con el tema del gobierno eclesiástico. Eh, yo sí soy férreo defensor y cada vez más de la tradición presbiteriano-congregacionalista que heredamos de alguna manera. Me preocupa el centralismo administrativo, pero evidentemente sí tienen que haber algunas directrices comunes y que quizás no siempre se acentúan. Y yo creo que al final todo eso pasa a la larga, por una falta de conocimiento entre nosotros mismos, de conocimiento de nuestra historia y a la larga de diálogo. Y cuando digo de diálogo no me refiero necesariamente que nos vamos a poner a revisar todos los artículos de la Declaración de Fe todos los años, no. Pero sí de diálogo en el sentido de conocernos en nuestras diferencias, conocernos en nuestros énfasis como distritos, como iglesias locales. Creo que ahí estamos fallando y no siendo una congregación tan grande, estamos teniendo problemas por eso. O sea, no somos tanta gente como para tener a veces las tensiones que estamos viviendo. Esto a mi modo de ver y entender. Gracias, profesor Nicolás. ¿Quién más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? También puede ser de las clases anteriores, no necesariamente de la clase del día de hoy. Veo la mano levantada de nuestro querido Hugo. Gracias, hermano, y buenas tardes a Hermano. todos. Buenas tardes. Gracias. eh, bueno, yo te conozco más por Nico, ¿ah? Sí, sí. Pero, pero bueno, gracias por la exposición porque es bastante extensa y muy clara lo que tú has dicho. Es notorio ver, y eso me impacta bastante, cómo el progreso o el desarrollo, digamos, de la parte misionera se centró prácticamente casi todo el tiempo en Europa, Estados Unidos y Asia.
y muy poco, ¿no es cierto? Se habla de la parte, probablemente después lo vas a comentar tú, pero en todo caso, muy poco en el área latinoamericana. Es Sí, decir, me impacta también eso. Lo otro que encuentro que eh, muestra un poco los caminos de la vida en el fondo que ocurren. Porque lo que tú mencionabas en relación al deseo de vivir la vida con satisfacciones del mundo normal, llamémoslo así, ¿no es cierto? claro, También un poco lo cuestionaba el pastor Simpson, porque había una pérdida, digamos, en los sentidos que estaba teniendo. A mí me deja muy impactado lo que tú mencionabas respecto a cuando le dieron los 6 meses de vida y cómo el Señor le dio esa sanidad que le permitió más de 40 años, como tú hablabas, que era un cocho, pero una demostración de lo que el Señor sigue haciendo, que a veces nosotros negamos eso. Decimos, no, esto fue en la época apostólica y nada más. Dios sigue actuando en cualquier momento y eso es lo que nos conmueve, porque Dios no está ajeno, no está indiferente a nuestras necesidades, a nuestros dolores, a nuestras angustias. Yo te agradezco mucho porque realmente mostraste una visión bastante extensa de lo que es el, el trabajo, digamos, de Simpson en el mundo de esa época, no incluido, vuelvo a repetir, aquí en Latinoamérica, porque yo creo efectivamente. que algo vas a decir, pero también sabemos de que los problemas que hubieron acá y quiénes fueron los que desarrollaron. El curso que hace, me imagino, Juan Javier, habla mucho más, ¿no es cierto?, de esa parte, de cómo se formó acá. Pero yo te agradezco y creo que es motivador lo que nos muestra, porque es fácil mirar y leer y decir, chita que eran, criticar, ver lo negativo, pero en realidad lo que estábamos viendo ahí es una fe que yo encuentro que es grandiosa, porque mostrando ese tremendo lugar donde ellos primero predicaron en Estados Unidos, en ese prácticamente tener ahí una estructura griega, a tener después 7 miembros que se van y después crear lo que actualmente estamos viviendo en la alianza, con sus pros y sus contras, como bien tú decías, con cosas positivas y negativas, pero está presente, es maravilloso. Gracias, eso quería hacer un alcance porque me impactó eso que en realidad el desarrollo fundamental fue dirigido a Europa, Estados Unidos y Asia Sí. y Latinoamérica todavía estábamos ahí pataleando. Producto de la guerra, producto de tantas cosas, porque vivió toda la Primera Guerra Mundial también. Entonces, Bastante. Sí, efectivamente, bueno, gracias por el comentario, hermano Hugo. gracias. Eso, Efectivamente, Latinoamérica no fue la primera prioridad. Habían otras sociedades misioneras que sí habían empezado a poner ojos acá, pero más bien como una suerte de efecto secundario de la venida de migrantes ingleses, estadounidenses, y que a la larga los más entusiastas de ellos empezaron a tratar de inculcarle la fe a estos nativos hispanoamericanos y empezaron a ver algunos conversos por ahí y ahí como que las sociedades misioneras empezaron a decir, ah, bueno, América Latina también. Pero efectivamente no éramos un campo misionero de primera línea, porque el mundo anglosajón, bueno, probablemente por razones prácticas, efectivamente la extensión sobre todo del Imperio Británico alentó directa o indirectamente el tema de extenderse detrasito de él en algunas ocasiones o inclusive a veces adelantársele, ¿ya? Adelantársele. No, no necesariamente coordinado con las autoridades políticas, en algunos casos sí, en otros casos no. De hecho, los misioneros
los misioneros son una espada de doble filo para los estados imperialistas del siglo XIX. Hay veces donde van a ser un soporte del colonialismo y hay otras veces donde los misioneros se vuelven justamente los que delatan la miseria que está detrás de los estados, de los estados colonialistas. Y efectivamente por eso India, China con mucha fuerza, van a ser eh, polos más atractivos para las misiones protestantes de esa época. Sí, sí. Hay una Muchas mano. gracias. Sí, así es, tenemos la mano de levantada, nuestro querido Hermógenes. Gracias, hermanos. Lo que me llama la atención es que a pesar de, entre comillas, los conflictos que hubo en los comienzos de varias denominaciones casi paralelas, Simpson no entraba en grandes conflictos con ninguno de ellos de manera frontal. No es como ahora, de repente, que uno se da cuenta de que, pucha, una iglesia pentecostal está en contra de esto, en contra de la alianza, en contra de esto, y al final damos un espectáculo muy triste al, digamos, al mundo, llamémosle de alguna manera. Y eso es lo que me llama la atención de lo que decía el profesor, de que en un momento dado él se fue de una iglesia, después al tiempo volvió y lo estaban invitando de nuevo a pastorear. O sea, uno dice, a ver, no hubo ninguna raíz de amargura en esa congregación o en esos dirigentes, sino que todo lo contrario, había mucho cariño, mucho amor. Y eso me llama mucho la atención, incluso más las críticas que él hace, que efectivamente pueden ser violentas en algún momento dado, nunca son despectivas, nunca son, qué sé yo, a este hay que matarlo, este se va a ir al infierno, no, sino que hace su crítica con buenas palabras, por supuesto, y, claro, cada uno sacará después su conclusión. Eso es lo que me llama la atención de Simpson, hermano. Sí, sí, en Simpson había, y yo creo que en varios de sus textos, bueno, cuando ya voy a poner en manos tenemos la versión de Santificados por completo, lo teníamos efectivamente traspasado. Sí, Simpson tiene, hay una cierta posibilidad de carácter en él, hay un algo que sí, no es el predicador atronador que a veces nos acostumbramos, y algunos de nosotros, digo en general, no necesariamente me acuso, pero que nos gusta, o sea, un ala de los evangélicos nos gustan estos predicadores atronadores, pero que a veces también a la hora de las crisis, de los quiebres, son muy vehementes y obviamente en esa vehemencia dejan heridas. Simpson trató de ser un hombre muy cauto. Cuando lo veamos, cuando el fuego del movimiento pentecostal en los Estados Unidos ponga a Simpson entre la espada y la pared, vamos a ver que Simpson también va a actuar. Ya, ya lo vamos a ver la próxima. Hay otra mano. Perdón, tenemos ya la intervención de Tamari y con esto ya estaríamos terminando el día de hoy. Adelante, Tamari. Gracias, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Eh, Primero que nada, bueno, agradecida por este espacio de aprendizaje. Le puedo contar que es una respuesta a mis oraciones personales, porque le venía pidiendo a Dios el espacio para aprender, porque siento la necesidad de aprender más y más, para proyectar y construir mejor esa iglesia que Cristo quiere acá en la tierra. Amén. Dentro de mis apuntes y la clase de hoy me llamó profundamente la atención que Simpson no manejaba de manera antagónica la relación, como ya lo decía el participante anterior, con otras denominaciones, con hermanos de otras Sí. congregaciones. Quería pedirle que me puntualizara cuando usted mencionaba que el Simpson en algún momento tomó como referentes algunos escritores de la Iglesia Católica. Si puede, por favor, Mm. esclarecer un poquito ese punto porque tuve una interrupción justo en ese momento. Muchas gracias. Sí, sí. Lo que habíamos señalado es que por ahí por el año 1874, donde Simpson tiene una suerte de interior, pastor ya en Estados Unidos, en su segundo ministerio pastoral, eh, y habiendo sido un pastor, ya había tenido varias crisis de salud, parece ser que por excesivamente trabajólico,
Ujú. Espiritual porque siente que no está viviendo una vida cristiana verdadera, una vida cristiana de poder. A pesar de todo lo que sana, no se completo, siente que algo falta. Y ahí es donde van a haber algunas lecturas que lo van a influenciar en una nueva búsqueda del Señor y que él va a tener experiencia con el Espíritu Santo. Eh, Paréntesis, la próxima clase vamos a trabajar un poquitito más acerca de su visión sobre la doctrina del Espíritu Santo y en particular lo que Simpson llamaban, aquí no, yo sé que esto al interior de la propia alianza ha sido polémico, pero Simpson lo llamaba así en todos los textos del Espíritu, una doctrina que ha generado discusión al interior de la propia alianza sucesora de Simpson y que está también en otras denominaciones. Bueno, de estas lecturas van a haber dos. Hay una que se llama La vida cristiana de Heidegger Christian Life, eh, que él lo entendió como un llamado a buscar ese cristianismo que les faltaba, cristianismo probablemente más dependiente en cuanto a la fe, mucho más victorioso, y al mismo lecturas muy interesantes que particularmente llegaron a él, que eran textos de autores católicos, Ujú. entre ellas Madame Guyon, que era una beata francesa, un arzobispo francés también, Fenelón, y un teólogo español, Miguel de Molinos, quienes defendían lo que en la teología católica se ha llamado el quietismo. El Bien. quietismo, como el nombre ya lo sugiere, es que eh, el ser humano, en vez de afanarse por hacer cosas para Dios, lo que en realidad debería estar haciendo es buscar en oración ser Mm. movido y guiado por Dios. Que el mucho afán a Dios no agrada en el fondo. Este texto, paradójicamente, que son selecciones de estos autores católicos, lo editaron dos cuáqueros, o sea, dos protestantes de esta Sí. tradición, y esto nos habla de que Simpson, eh, creo que no debemos entenderlo en la lógica de que Simpson haya dicho que el catolicismo, o sea, el cristianismo católico y el cristianismo protestante sean lo mismo y da lo mismo creer en uno u otro. No. De hecho, vamos a ver una cita en la próxima clase que nos muestra que no. Pero lo que sí es que autores como Simpson, incluso autores a veces que son más rígidos que Simpson, dentro de la historia de la Alianza, históricamente usaron autores no protestantes para demostrar antecedentes históricos de ciertas verdades espirituales. Y en este caso, Simpson no tuvo reparos en decir, ay no, pero es que eso no lo podemos decir porque eso lo dijeron católicos. No, dijo, mira, efectivamente, allá al lado de la vereda también percibieron lo mismo que la palabra me dice acá. ¿Ya? Lo cual es una muestra de que hay antecedentes en la historia del cristianismo, eh, de que, de que esto está, de que esto existe, ¿ya? Lo cual evidentemente sí es un reconocimiento interno que el Señor también utiliza a la gente de la otra vereda en algún grado, ¿ya? ¿Ya? O sea, para aquellos que algunos dicen, no, allá al otro lado, el anticristo y etcétera, etcétera, ya Simpson no estaba tan en línea, efectivamente. Claro, por eso decía No, yo la palabra que no era tan claro. antagónico en ese sentido. Claro, no habría cooficiado una misa con un sacerdote católico, lo más probable, pero efectivamente reconocía que al otro lado el Señor de alguna otra manera también usaba a gente. Eso sí, sí. Dios le continúe bendiciendo. Muchísimas gracias. Igual, hermano. Muy bien, pues queridos, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. No sé si nos quiere despedir con algunas palabras finales nuestro pastor Javier, que aproveche de orar por este tiempo. Corto la grabación aquí, espero que haya sido de bendición para sus vidas.